Hola, ¿cómo están? Esta es una semana más, la bitácora de la semana 18. Hoy es domingo, le estoy grabando en domingo bueno, en la noche del domingo. Es 20 de julio de 2025. Es cumpleaños de Gabriel. Si Gabriel está viendo esto, felicidades otra vez. Feliz cumpleaños. Ah, es la primera vez que grabo de noche. Han sido semanas complicadas para barajear, no sé cómo se dice, el tiempo. No hay tanto ruido, pero siempre hay ruido en esta ciudad. Y bueno, lo que tengo como registro esta semana es prácticamente lo mismo que las últimas semanas. Solo son más poses del GIF. Aunque por primera vez siento que me siento un poco más confiado de poder darle play y que lo vean en el tiempo real, porque ya no están tan apartadas una de otra, pero aún así me faltan un par de poses para terminar ese primer pase que quería. Antes de mostrárselas, porque es algo relativamente simple, tenía una reflexión que me llegó entre lo que había pensado esta semana, de que simplemente eran más poses y de que tal vez todo esto iba a ser muy lento y aburrido para la gente que me estuviera viendo. Y por otro lado, cosas que me surgieron de una película que vi. Entonces, me tomé un momento para hablar de esta reflexión y luego vemos el avance, ¿va? Eh, o podría, ya sé, podríamos ver el avance, dejarlo correr mientras hablo de esta cosa que les quería mostrar, de la reflexión. Tal vez eso tendrá más sentido. Si la pantalla, perdón, tengo un poco de sed. Si la pantalla está un poco amarilla es porque a esta hora uso un filtro nocturno para mis ojos y se me ocurrió que era buena idea mantenerlo para seguir grabando y poder dormir un poco mejor esta noche. Hay veces que los domingos tengo insomnio. Am, em, entonces le daré play a esto y mientras está reproduciendo verán que ya hay algunas poses más. Voy a ver si la apertura es la adecuada. Se me hace que necesitará un poco más de apertura. Déjenme ver. La cámara también cambiará de iluminación de repente porque está en su modo automático. Y a esta hora es extraña la luz para ello. Bueno, la cosa es que vimos esta tarde una película que se llama Concierto para otras manos, que es un documental mexicano acerca de un chico que nació con una condición que le provoca ciertas malformaciones en el cuerpo, como brazos muy cortos, tiene cuatro dedos y cosas así. Y bueno, la historia real, ¿no? De este chico mexicano que ha crecido en una familia de músicos y gracias a eso consigue, consigue tocar el piano, ser un compositor y concertista y cosas así. La verdad es que la película es como está chida, está bien planteada. Más allá del tema de, ¿cómo se dice? La anécdota, por llamarlo de una manera, la trama de este chico que crece así y consigue todo lo que consigue. Este, la película creo que está bien planteada, o sea, como película documental. E hizo que me surgiera una reflexión que me mantenía un poco tranquilo de las preocupaciones que les contaba hace un momento, ¿no? Tenía que ver con la idea de arte. Este es un tema que he platicado con muchos amigos míos. Algunos puede que estén viendo esto, como es Remy o Ro. Y esta era esta cosa de que a qué llamamos arte. No es algo, es una pregunta que está ahí, que de repente discutimos y no creo que hayamos llegado a una respuesta. Y lo que yo suelo ir haciendo es que cada vez que como que junto características que creo que definen aquello que llamamos arte, porque no creo que simplemente la ejecución de algún oficio gráfico, como el dibujo, la pintura o algo así, sea necesariamente arte. Em,
había ciertas particularidades que tenían que haber. Obviamente, creo que trato de acercarme a aquello que entiendo que toda la gente, hay como una especie de consenso, ¿no? Como que la gente tenemos una idea de lo que es arte, pero es difícil de definir. Y entonces trato de sacar como puntos de lo que creo, de aquello a lo que creo que se refieren. Por un lado tiene que ver técnica, no me voy a meter en todo eso. Este, tiene que haber sigue habiendo mucho ruido. Tiene que haber una voluntad, una intención de decir algo. Tiene que ser honesto. Bueno, hay varias cosas que podemos platicar en otro momento. Pero otra cosa que me hacía pensar esta película, que requería aquello que llamamos arte para hacer arte, era dificultad. Eso que llamamos arte debe de ser difícil. Eso de la palabra difícil puede ser incómoda, pero sí, la obra tiene que ser un problema a resolver. Eso no quiere decir que sea algo malo, ¿no? Que tengas que sufrir porque sea difícil o porque sea un problema. De hecho, aquello a lo que llamamos juego, creo, también se basa en lo mismo. Se basa en la resolución de un problema con los recursos que tienes o en el marco específico de unas reglas o cosas que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, algo que veía con esta película era la dificultad que este chico tenía pues para tocar el piano simplemente por cómo era su fisionomía y cómo dentro de sus límites, tanto él como su papá consiguen que él avance al nivel en el que puede avanzar. Y, y no sé, o sea, más allá de compararlo con cualquier otro músico, vemos que lo importante, si escucháramos la música que hace y la comparamos con alguien más, alguien podría pensar que simplemente es, no sé, es que es buena, pero que no tiene nada interesante, ¿no? Pero lo chido, lo que define la obra es la experiencia que tiene que vivir este chico para conseguir eso. Eso puede no importarle a nadie y está bien, pero creo que eso es lo que empieza a definir también el arte, ¿no? La experiencia. Tenía estas notas, por ejemplo, de que, y esto creo que daba algunas pinceladas de esto en las primeras bitácoras, de cómo el arte no tiene por qué ser la obra en sí. El arte es el acto de hacer la obra. La obra es un residuo. Eh, el acto de resolver las cosas con ciertos recursos, de decir algo con un marco específico que tenemos, de usar la técnica de cierta manera, eso es lo que define aquello que creo que llamamos arte. Si nos quedamos con la obra, con el residuo, si eso se vuelve lo primordial, entonces ya no hay sentido. Es lo que pasa con la inteligencia artificial ahorita. Si primamos el resultado de este proceso, entonces ya no hay, o sea, está ahí, está la cosa, la obra, lo bonito, digamos, pero nadie tuvo que pasar por esa alquimia extraña que representa enfrentarse a este problema. Es como alguna vez esta comparación, ¿no? En alguna otra ocasión, de que es como si tú quisieras ser un gimnasta por lo que esperas que se sienta dar un doble mortal en el aire o algo así. Y de repente, por priorizar el resultado, en lugar de todo el problema que implica que logres hacer eso, pusieras a un robot a hacer ese doble mortal y te sintieras tú súper bien de haber sido un gimnasta, entre comillas, solo porque le pediste a otra cosa que resolviera tu problema. Entonces pierde la diversión y se pierde mucho el sentido de, no sé, es un problema grande, no lo he resuelto, pero es eso, si nos quedamos con la obra no es el arte es el acto. Otro ejemplo que platicaba con algunas personas era como los bailarines, por ejemplo, lo platico con Dara y gente cercana a ella, este, tienen que trabajar en dos dimensiones. El bailarín tiene que pensar con su cuerpo y ejecutar con su cuerpo de una manera que solo le corresponde a esa persona entender, ¿no? Pero para el público la experiencia es distinta. Para el público es una experiencia visual, mientras que para el bailarín es una experiencia totalmente corporal y de muchas cosas que no logramos entender si simplemente lo vemos desde fuera. Y es como si de repente
creyéramos que la danza existe solo porque vemos algo que se mueve frente a nosotros, sin pensar que está haciendo algo que alguien ejecuta, que alguien trae al mundo a través de su cuerpo. Si no existiera el cuerpo, entonces en realidad no existe la danza, existe algo que se mueve enfrente de ti, existe una experiencia visual puramente que no podríamos llamar danza, creo yo. Y bueno, ahí se acaba la nota de lo del arte. Am, y comentaré un poco. Todo este tiempo hemos estado viendo lo que ha avanzado. No tengo mucho que decir, solo esto se va llenando. Todavía ni siquiera se ve bien el movimiento como yo quisiera, pero al menos al fin podemos ver un poco en la calidad de línea. Faltan los grises, pero un poco en la calidad que tendrá este, a su término los momentos más importantes de esta cosa. Este, igual por este punto ya nadie lo sigue viendo, no sé, en lo que se me ocurrió hacer para hoy. Em, Como notas técnicas, solo para terminar, les había comentado en alguna otra bitácora que todo esto son extremos y keyframes. Momentos importantes en la animación, que son las puntas de cada trayecto. Falta todavía algo que se llama breakdown o ¿cómo decirlo? El desglose, tal vez. Aquello que define el carácter de cómo una pose cambia a otra. Por ejemplo, si vamos de aquí a acá, falta una pose que defina eso. Y de hecho, son los breakdowns los que de repente dan más carácter al movimiento. Tenemos estas dos poses, por ejemplo, muy extremas. Entre estas tiene que haber algo que le dé un carácter específico. Si consigo con los extremos que esto ya sea interesante, pues está chido, ¿no? Ya voy de gana. El breakdown tendrá que darle un tono específico a cada partecita de la pieza. Y bueno, eso tendrá que irse haciendo en los siguientes pases. Lo que haré yo creo es terminar estos extremos así en limpio y dar un primer pase de breakdowns muy en sucio para ver cómo se siente, sentir el movimiento primero, luego limpiarlos y ya irme a los in-between totalmente en limpio porque tendría que ya ser más fácil. Temo que eso va a ser muy tedioso, pero bueno, así es esto. Tiene que ser difícil. Tiene que ser un problema. Y está siendo un problema. Y si alguien de casualidad se ha tomado el tiempo de ver las bitácoras desde la ilustración pasada a esto, se ve que hay veces que no he querido dibujar, que pude haber abandonado esto varias veces. Porque es un lío. Creo que eso es lo bonito, ¿no? De la obra. Pensar que alguien estuvo ahí resolviendo eso. Am, ¿Y qué más? Había una nota que quería dejar, que era que es posible, no sé si recuerdan, pero a la par de esto quería ir haciendo otras obras. Por un lado, seguir escribiendo la película de Juan Darien y también tengo esta ilustración pendiente para el cartel del Alce. Estaba pensando que una vez que haya llenado los breakdowns, esta semana que comienza, o bueno, más bien terminado los extremos y hecho muy en sucio los breakdowns, tal vez me pase totalmente varios días a la ilustración para resolver cosas que creo que requieren un bloque de tiempo completo o grande. Podría ser un día nada más, pero como no tengo un día para darle ese bloque, tendría que ser varios días de algunos minutos. Porque tengo varias ideas acerca de eso. La verdad es que Blender va evolucionando, está en la versión 4.5 ahorita, que salió hace unas semanas. Y quisiera ver si de casualidad se pudiera convertir en mi herramienta principal, no solo de animación, sino también de ilustración. Y para eso tendría que explorar las capacidades gráficas de Blender, cosas que ya hemos visto en otras bitácoras, como el tipo de línea y cómo funciona Gris Pencil, pero también todo el 3D que me falta saber. O sea, igual tal vez pueda conseguir estos acabados con un poco de 3D y 2D combinados. Y si consigo eso estaría chido, ¿no? Entonces se me ocurrió que más allá de cumplir solamente con esta comisión de hacer este cartel, que está chido en sí, dibujar nada más, tal vez puedo usarlo como excusa para, puedo problematizar otras cosas, no puedo poner a prueba cosas que me interesan.
Y no sé, creo que puede valer la pena. Entonces tal vez haga eso, lo sabrán la siguiente semana. Y eso será todo por ahora. Esta fue más cortita. Espero que haya tenido sentido para alguien. Cuando me pasan estas cosas me emocionan, entonces no sé, lo anotaré en alguna, lo dejaré en alguna nota por ahí. Muchas gracias a toda la gente que haya visto esto. Y nada, bonita semana. Muchas gracias por acompañar.